Jesucristo. No sé qué problemas usted haya venido trayendo, no sé qué situaciones usted haya pasado, pero Jesucristo es todo lo que usted necesita. Amén. Él es la solución para su vida. Señor Jesús. Cualquiera que sea la situación, Él es la solución para usted. Jesucristo. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Nadie te ama como Él te ama. Nadie se importa con usted como Él se importa con usted. Señor. Él es el que le está dando a usted la vida ahora mismo. Y usted está aquí en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque Él está aquí en esta noche. Amén. Señor. Usted está en el lugar correcto. Ahora Él quiere que usted pueda invocarlo, clamar a Él. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. Señor. Dios ha enviado a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Yo he estado viajando por la gracia de Dios a diferentes países, predicando la palabra de Dios. Hace ya muchos años que estoy viajando. Pero hubo un momento que estuve en Brasil pastoreando una congregación y Dios volvió a llamarme a salir a las naciones. Y queridos, hace 2 años entonces que estoy saliendo a las naciones, predicando el Evangelio también. Me alegro en ver que ustedes están apoyando a misioneros. Amén. Me alegro en ver que ustedes están invirtiendo en la obra de Dios, invirtiendo en misiones. Amén. Donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Porque Dios está interesado con almas. Dios está interesado con que personas se levanten y lleven su palabra y que personas apoyen a los que están yendo a llevar su palabra. Misiones se hacen con los pies de los que van, con las manos de los que dan y con las rodillas de los que se quedan. Cualquier uno de nosotros puede por lo menos hacer 2 de estas 3 cosas. Cualquier uno de nosotros. Y ustedes ofrendando, y ustedes orando, están haciendo algo que un día el Señor le dirá a usted: mira, te he dado talentos, te he dado dones, y tú has invertido en misiones, y tú has invertido en ganar almas. Bien está, siervo bueno y fiel. Señor Jesús. El Señor quiere que nosotros podamos hacer parte de eso, porque eso está en el corazón del Señor. Hágase esfuerzo para alcanzar esa meta que se propusieron aquí y aún pasar esa meta. Amén. Hágase esfuerzo. Gastamos nosotros con cosas tan superficiales, pero cuando se trata en la obra de Dios, pensamos que es mucho lo que estamos haciendo. ¿Por qué pensamos que es mucho? Porque es prioridades. Nuestras prioridades están necesitando de que las averigüemos, porque estamos valorando las cosas que son momentáneas y las cosas que son eternas las estamos hallando muy caro. Debemos valorar, entregarnos por completo, entregar todo lo que usted tiene no es suyo. Dios se lo emprestó. Amén. Para que usted los use en la obra de Dios y usted sea usado para que la obra de Dios sea extendida, para que personas tengan la posibilidad de ir a otras naciones, para que usted lo use, para que vidas sean ganas para Jesucristo. Amén. El año pasado Dios me permitió ir a 13 países predicando el Evangelio de Jesucristo. Solo el año pasado, 13 naciones. Fui desde México hasta Panamá predicando el Evangelio, llevando a Jesucristo a las personas, capacitando la iglesia de nuestro Señor con evangelización. Después Dios me llevó a Europa. Estuve 2 meses en Italia, estuve 3 semanas en España, 2 semanas en Inglaterra, 3 días en Alemania y 3 días en Suiza, predicando la palabra de Dios, llevando el amor de Dios a las personas en esas naciones. Hay necesidad de obreros, hay necesidad de personas que acepten el llamado del Señor, de que quieran ir a las naciones. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. La creación está expectante, anhelante de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando usted se convierte en un hijo de Dios,
Dios le libera a usted de la maldición del pecado. Usted ahora tiene la bendición de Abraham. Pero las personas que aún no conocieron a Jesús están aún bajo esa maldición. Y ellos están ahora adelante queriendo salir de esa maldición. Y usted, que es un hijo, una hija de Dios, puede ir hasta esas personas y decirle: mira, yo salí de la maldición del pecado. Quiero mostrarte ahora cómo puedes tú también ser liberto de esa maldición en la cual tú te encuentras. Ellos aguardan la manifestación de los hijos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos fortalecer nuestra identidad de quien Dios dice que somos y comportarnos de acuerdo a nuestro ADN, a nuestro DNA. ¿ADN o DNA? ADN. DNA en portugués, entonces. ADN. ¿Cómo una persona se convierte en un hijo de Dios? Pedro dice: fuisteis renacidos no de semilla corruptible, sino de la incorruptible, de la palabra de Dios. Miren lo que hace una persona renacer: una semilla incorruptible. Dios quiere que esta semilla incorruptible entre en su corazón de tal manera que le transforme toda su vida, que le haga a usted una nueva persona, que le haga a usted una nueva criatura. ¿Y cuál es la semilla incorruptible que entra en nuestro corazón y cambia nuestra vida? En Romanos 10 dice: si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Miren, un versículo muy conocido. Señor Jesús. Cuando la Biblia dice: si usted con su boca confiesa a Jesús como Señor. La palabra Señor en mi idioma portugués y en su idioma español es utilizada por educación, ¿verdad? Señor Juan, Señor Pedro, Señor Jesús. Pero la Biblia, cuando fue escrita, no fue escrita en portugués o español, en sus idiomas originales. Ella fue escrita en ese versículo específicamente en griego. Y en griego la palabra Señor es la palabra Kyrios, que significa el que da la última palabra, la autoridad máxima, el rey. Mire qué significa la palabra Señor. Cuando un cristiano, cuando una persona se convertía en la época de los apóstoles, los romanos, cuando escuchaban que ellos estaban diciendo Jesús es el Señor, sonaba muy fuerte a sus oídos al punto de que ellos decían: mira, ellos están diciendo que hay un otro rey que no es César. Y empezaba la persecución a esos cristianos por llamar a Jesucristo de Señor. Yo estuve predicando en Inglaterra el año pasado, y en Inglaterra está la reina de Inglaterra. Cuando las personas, cuando la reina de Inglaterra pasa, las personas le echan flores a la reina. Oh, Dios salve la reina, y la alaban. Pero quien manda en el país no es la reina, sino el primer ministro. Así a veces nosotros estamos aquí en la iglesia y estamos: Señor, tú eres el rey, el Señor es mi rey, y todo, estamos ahí alabando al Señor, echándole flores al Señor. Pero cuando salimos por estas puertas, ¿quién está mandando en su vida? ¿Jesús como el rey o el primer ministro, nuestro yo? ¿Quién está mandando en su vida? ¿Usted está obedeciendo a Jesús como Señor, como la autoridad máxima de su vida, como el que da la última palabra en su vida, como el rey de su vida? Lucas 6:46, Jesucristo dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? ¿Ya vio? Aquí hay misiones, personas que están yendo al campo misionero. Jesucristo nos manda ir. Si usted no puede ir, dice en México un dicho que si usted no puede ir con sus piecitos, vaya con sus pesitos. Vaya con sus pesitos, apoya a los que están yendo. Llevar la palabra de Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando?
Dios está en eso. Él nos mandó predicar el evangelio a toda criatura. Hay países aquí muy difíciles de entrar y hay personas que están yendo ahí, llevando la palabra de Dios. Fíjense qué maravilla. Yo tengo un llamado para Europa. Este año regreso a Europa con la gracia de Dios. Me estoy preparando en idiomas. Estoy preparándome para hablar con personas de sectas, como el musulmán, como ateos, que hay tantos en Europa, como tantos musulmanes. El año pasado Dios me dio gracia para predicarles a personas de Afganistán, a personas de Siria. Pude compartirles el mensaje del amor de Dios y ellos me agradecían por hablarles de Jesucristo. Me agradecían. Nunca alguien me dijo, de Afganistán me dijo, nunca alguien me habló de Jesús como usted me está hablando. Y sencillamente yo le mostraba la gracia de Jesucristo. Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os mando? Cuando Jesús de verdad es el Señor de su vida, usted dice, ya no soy yo el que hace mi voluntad. Ya no voy a hacer yo mi voluntad. Él es el que manda mi vida, yo voy a obedecerle a Él. Él es todo para mí. Yo le entrego mi vida por completo para seguir sus pasos. ¿Es Jesús el Señor de su vida? Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él no le dijo, cree en el curandero Jesús, sino en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a la iglesia solo buscando un milagro. Hay personas que vienen a la iglesia buscando algo que les ayude por un momento, pero cuando dan las espaldas, se van y nunca más vuelven para entregar su vida en servicio al Señor Jesús. Pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cuando Jesús es el Señor de su vida, usted está en el camino correcto de la salvación de su alma. Señor, amén. En el Señor, la autoridad máxima, el que da la última palabra. Jesús quiere crecer en usted. Romanos 8:29 dice la Escritura que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando usted cree en Cristo, cuando esta palabra incorruptible entra en su corazón y usted entendió y ella fue sembrada en su vida y usted confesó a Jesús como Señor, usted para de ser rebelde, para de andar con máscaras, para de ser un religioso y le dice, Jesús, mi vida es completamente para ti. Ya no soy yo el que tengo control de ella, soy todo tuyo, Jesús. Amén. Cuando Jesús nace en su corazón, cuando usted se convierte en una nueva criatura, usted tiene el ADN ahora de Dios en su vida. Aquí hay muchos niñitos, fíjese, pequeñitos. Pero no todos ellos son hijos del mismo papá y mamá. ¿Cómo sabemos cuando alguien es hijo de otra persona? Haciendo un test de ADN. No todas las personas del mundo son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que tienen el ADN de Dios. Y el ADN de Dios está en ganar almas, en llevar el evangelio. Ese está el ADN de Dios en nuestras vidas. Cuando el pequeñito va creciendo, dicen, ay, tiene los ojitos del papá, tiene la boquita de la mamá. Se va pareciendo. ¿Por qué? Porque está el ADN. Va mostrando la fisionomía de su familia. Si usted tiene el ADN de Dios en su vida, las personas van a ver, wow, él se comporta diferente. Él vive una vida diferente. Hay algo en él diferente. Las personas van a ver un cambio en su actitud porque van a ver Dios en su vida. Amén. Tito 1:16, Pablo dice que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Mire, ¿cuántas veces nosotros decimos yo conozco a Dios, pero vivimos una vida toda chueca, religiosa, negando al Señor con nuestras obras? Cristianos camaleones. ¿Conoce usted el camaleón? El camaleón en un lugar verde es verdecito, en un lugar amarillo, amarillito. Él cambia de color según la circunstancia. Así el cristiano camaleón en la iglesia, santito, en la calle diablito.
Cristianos farmacia pobre nunca tienen remedio. Cristianos parroquia abandonada no tienen cura. Cristianos 007 son agentes secretos de Dios. Nadie sabe que son cristianos. Cristianos carretilla no tienen motor, hay que andarlos empujando para que vayan a la iglesia. Cristianos camello, el camello toma agua cada 15 días, el cristiano camello a cada 15 días aparece por la iglesia. ¿Qué clase de cristiano es usted? Miren, debemos tener un fruto que demuestre nuestro ADN. Y cuanto más usted se llena de Cristo, cuanto más Cristo es formado dentro de usted, más su comportamiento va a ser cambiado. Sí, Señor. Más el Señor va a poder ser glorificado a través de su vida. Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Amén. Miren que somos nosotros, queridos, sal de la tierra, luz del mundo. Dios nos puso a nosotros para poder manifestarnos, para poder traer personas a la libertad, para poder llevar la luz de Jesús. Pero a veces nosotros supuestamente venimos a Jesús, pero estamos tan llenos de tinieblas. Venimos a Jesús, pero no queremos dejar las tinieblas. ¿Y cómo la luz de Jesús va a brillar en alguien que no quiere dejar las tinieblas? Jesucristo dijo en San Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero Él nos dice que somos nosotros después la luz del mundo, pero estamos llenos de tinieblas y no conseguimos brillar. Las tinieblas están apagando esta luz. Pero si usted toma una decisión de decir: yo quiero dejar todas las tinieblas que están en mi vida, ¿sabe lo que va a pasar? La luz de Dios va a empezar a brillar en usted cada vez más. Esa luz de Dios va a crecer en su vida. Primera de Juan 2:6, la Biblia dice: el que dice que está en Él, que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Está usted andando como Jesús anduvo? ¿Estoy yo andando como Jesús anduvo? Primera de Juan capítulo 1 versículo 5, la Biblia dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas ninguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Mentimos. Si hay tinieblas en nuestras vidas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mintiendo. No tienes comunión con Dios, cosa ninguna. ¿Qué es lo que son las tinieblas? Son aquellas cosas que usted hace que no quiere que nadie le esté viendo que usted está haciendo. Usted lo hace en oculto. Si alguien aparece, usted disfraza. ¿Por qué está disfrazando si supuestamente no hay nada de malo? Usted sí sabe que hay algo de malo. ¿Qué tiene que hacer usted? Arrepentirse. Reconocer su pecado. Pedirle al Señor: Señor, quita este pecado de mi corazón. Quita este pecado de mi vida. Usted sabe que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. En el remordimiento, la persona ama su pecado, pero se aborrece a sí misma. Qué tonto soy. ¿Por qué hago esto? Pero cómo me gusta hacer esto. ¿Ya vio? Ella ama su pecado, pero se aborrece a sí misma. En el arrepentimiento verdadero, la persona aborrece su pecado porque ama a su Salvador. Cuando la persona está arrepentida, ella dice: ya no voy a hacer más esto. Ella abre mano, ella bloquea personas en el celular. Ella para de usar el celular si el celular le está haciendo caer. Ella corta el internet. Ella para de mirar internet. Toma actitudes radicales. Usted tiene que ser radical. Usted tiene que saber que el pecado le destruye, le mata, le roba el propósito, le deja un vacío en el corazón. Usted puede muy bien a veces no estar en pecado, pero puede que usted esté con pesos. ¿Qué es un peso? La Biblia dice en Hebreos 12: despojémonos de todo peso y pecado
y corramos con perseverancia la carrera que nos está propuesta. Así, Señor. Despojarse del peso y del pecado. Hay cosas que usted hace que no son pecado, pero son un peso, que le impiden a usted servir a Dios mejor. Yo estoy luchando con muchos pesos en mi vida, identificando muchos pesos, y cuesta dejar los pesos, porque no son pecados, pero son cosas que yo pudiera muy bien. Hoy hablábamos con mi amigo Jorge y un otro amigo Pedro con respecto a cómo va a ser en el cielo. Y decíamos nosotros, wow, imagínate, porque mi papá, yo soy hijo de un predicador misionero, y él hace 3 años fue promovido, está con el Señor. Y mi sobrino, antes de que él muriese, le preguntaba: abuelo, ¿usted no tiene miedo de la muerte? Y él decía: mira, si tú estás viviendo en una villa miseria y viene alguien y te está preparando una mansión, ¿dónde vas a querer estar? Amén. Gloria al Señor Jesús. Y bueno, mi papá fue con el Señor, y yo me quedé imaginando mi papá, ganador de almas, y llega en el cielo ahí, y él ahora encontrándose con Billy Graham, que hace un año que también se partió, fue promovido con el Señor, encontrándose con Billy Graham, encontrándose con Spurgeon, encontrándose con Moody, encontrándose con aquellos John Wesley, ganadores de almas ya en el cielo, y él viendo personas que él había estudiado la vida, ahora está viendo aquellas personas, y luego encontrándose con nuestro Creador tan maravilloso. Señor Jesús. Encontrándose con el que hizo los cielos y la tierra. Imagínense qué día más lindo, qué momento por la eternidad, disfrutando de ese cielo tan maravilloso. Pero lo que platicábamos era: imagínense llegar en el cielo y poder decir: ¿por qué yo no hice más por Jesucristo? Porque yo no me entregué más a Jesucristo, porque yo quise quedar todavía con aquellas cosas que no agradaban al Señor en mi vida, y no entregué mi vida por completo a mi Señor Jesucristo, para que Él llevase la palabra de Dios a más personas, para que pudieran escuchar ese mensaje del Evangelio. Que no haya en nosotros ese remordimiento, sino que nosotros ahora mismo podamos dar todo para el Señor. Ahora mismo nosotros podamos decirle: Señor, toma primeramente toda mi vida. Y luego nosotros podamos decir: Señor, y todo lo que tengo te pertenece, y voy a usarlo para tu obra. Miren, el Señor nos llama a que Jesucristo sea nuestro Señor, que sea el Señor de nuestra vida. Y la Biblia dice: y en tu corazón creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Nuestro mensaje, queridos, es un mensaje que es el verdadero mensaje. Pero ¿cómo usted sabe que el mensaje este es el verdadero mensaje? Sencillamente porque nuestro Señor es la única persona que resucitó de los muertos. Nadie más resucitó de los muertos. Solo Jesucristo venció la muerte. Solo Él resucitó al tercer día. Por gracia de Dios, yo ya tuve la oportunidad de ir a Jerusalén 2 veces. Y ya fui a la tumba de Jesús 2 veces. Y llegué, ¿sabe lo que está escrito ahí en la tumba de Jesús? En la tumba de Jesús está escrito: Él no está aquí porque Él resucitó. Él es el único que resucitó. Él es el único que venció la muerte. Y Él nos hace renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Esas personas no están llevando un Cristo crucificado, sino un Cristo resucitado. Sí explican de la muerte de Jesús, pero están llevando un Cristo resucitado a las personas. Usted está escuchando aquí, y quiero decirte que Cristo está vivo. Y como cuando empecé el mensaje en esta noche, empecé diciendo que Cristo es todo lo que usted necesita. Y Jesucristo es todo lo que usted necesita. ¿Sabe por qué? Porque Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él venció el mundo. Él venció las tentaciones. Él venció las tinieblas. Él venció los demonios. Él venció todo. Él quiere hacerlo usted un vencedor también. Si usted confiesa a Jesucristo con su boca como su Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, usted será salvo.
Hijos de Dios no son cualquier persona. Hijos de Dios son los que tienen el ADN de Dios. ¿Cómo está su ADN? ¿Qué es lo que usted está demostrando de su vida? ¿Usted está demostrando que de verdad usted es una persona que Cristo cambió su corazón, o usted está viviendo una vida religiosa solamente? Yo soy hijo de cristiano, pero no porque soy hijo de cristiano que yo era cristiano desde pequeñito. No. Yo tuve que tener mi experiencia personal con Jesucristo, que Él cambiara mi corazón. Porque si mis papás eran hijos de Dios, no significaba que yo era nieto de Dios. Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Si usted es un hijo de Dios, sus hijos necesitan tener un encuentro también personal con Jesucristo. Si usted es un hijo de un cristiano, usted necesita tener un encuentro personal con Jesucristo, porque la salvación es individual. La salvación es individual. Ahora, cuando usted recibe a Cristo, usted va a tener actitudes cambiadas. Primera de Juan capítulo 5 verso 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Señor, gloria a Dios. No es suficiente creer en Jesús, es necesario tener a Jesús. El que tiene al Hijo, usted necesita tener al Hijo. Pablo decía en Gálatas 2:20: no vivo yo, Cristo vive en mí. Mire dónde vive Cristo. En mí. ¿En qué parte de Él? Efesios 3:17: para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Mire dónde Cristo habita. En el corazón. ¿Y usted sabe qué es el corazón? El corazón es como un manantial de agua. Un manantial de agua es una fuente de agua. Si ese manantial está limpio, esas aguas que salen de ese manantial van a ser limpias. Si el manantial está sucio, las aguas que salen del manantial son sucias. Proverbios 4:23, la Biblia dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Guardar el corazón, porque de tu corazón mana la vida. Marcos capítulo 7, verso 21, Jesús dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los robos, los pleitos, los adulterios, las fornicaciones, las enemistades. Mire, todo sale del corazón del hombre. De él mana la vida. Pero ¿dónde Cristo quiere vivir? En tu corazón. ¿Por qué Él quiere vivir en tu corazón? Porque Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere darte un nuevo corazón para que entonces tú tengas la fuerza de tener un comportamiento que vence el pecado. No es en tu fuerza que tú vences el pecado. No es en tu fuerza que tú vences las cosas del mundo. Es por Jesucristo que tenemos la victoria. Es por medio de nuestra fe que vencemos al mundo. Porque Jesús está dentro de nosotros, es que vencemos al mundo. Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, cuando Jesús está en su corazón, usted va a conseguir andar como un hijo de Dios. Y va a tener comportamientos de un hijo de Dios, no para ser un hijo de Dios, sino porque usted es un hijo de Dios. Hay personas que tratan de forzar una apariencia cristiana, pero por dentro están todos sucios. Por dentro están podridos, porque aún no han sido cambiados en su corazón. Entonces, cuando Dios cambia primero su corazón, cuando Jesucristo es el Señor de su vida, cuando Jesucristo nació dentro de su vida, cuando usted tiene el ADN de Dios dentro de usted, usted tiene actitudes de cristiano, no para ser un cristiano, sino porque usted es un cristiano. Sino porque Cristo está dentro de usted. No para tener a Cristo, sino porque Él ya está dentro de usted. Porque usted está comportándose de esa forma, no para ser, sino porque usted es. Porque usted es un hijo, una hija de Dios. Es su ADN. Yo evangelizo porque es mi ADN. Hablo de Jesús, ¿por qué? Porque está dentro de mí. En la palabra de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Yo me manifiesto como un hijo de Dios. No tengo nada con el pecado. No quiero nada con las tinieblas. No quiero nada con las cosas de este mundo. Nada con las cosas de la carne. Yo quiero a Jesucristo en mi vida. Y me manifiesto como un hijo de Dios. Y la creación está anhelante de la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿están las tinieblas apagando la luz de Dios en su vida?
¿Hay algún pecado apagando la luz de Dios en su vida? Que impide con que usted brille como Dios le quisiera que usted estuviera brillando. Si hay alguna cosa de esas, como cuando el sembrador salió a sembrar. Fíjense, el sembrador salió a sembrar, una parte cayó de la semilla, cayó a la orilla del camino, que vinieron las aves del cielo, la comieron. Otra parte cayó entre piedras, no tenía raíz porque estaba entre piedras. Cuando salió el sol, secó esa semilla y no pudo dar frutos. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y esta semilla que cayó entre espinos, los espinos crecieron, sofocaron la semilla y no pudo dar frutos. Pero otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio frutos a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esta semilla, Lucas 8:11 dice, la semilla es la palabra de Dios. Es la semilla incorruptible. Es la semilla incorruptible que quiere nacer en su corazón. Pero fíjese cómo hay situaciones diversas aquí, diversas personas. La semilla entre el camino, el diablo significa las aves que robaron la semilla, que comieron la semilla que cayó entre el camino, significa el diablo robando la palabra de Dios en el corazón de una persona. ¿Sabe cuál es el objetivo del diablo en esta noche? Es que usted salga de aquí y alguien le pregunte, ¿cómo estuvo el culto domingo? Ah, estuvo lindo, maravilloso. Ah, sí, ¿de qué predicaron? No me acuerdo. No sé. Que él robe la palabra de Dios de su corazón. Él quiere robar la palabra de Dios para que usted no se acuerde de lo que fue predicado. Usted cuando venga a la iglesia traiga un cuaderno, apunte la palabra de Dios, apunte el versículo que está siendo enseñado, ilustraciones. Cuando usted solo escucha, usted se recuerda del 20 a 30% de lo que usted está escuchando. Cuando usted apunta, usted se recuerda de 60 a 70% de lo que usted está escuchando. Imagínense. Ahora la semilla que cayó entre piedras, como no tenía raíz, el sol salió y se quemó. Es aquella persona que cuando escucha la palabra pero no tiene profundidad, viene una persecución por causa de la palabra, la persona se escandaliza. Ay, ser cristiano entonces puede perseguirme, hablar mal así. No, entonces no soy. Se escandaliza porque no tiene profundidad. No dejó con que la semilla criase raíz. Son aquellas personas que puro leen la Biblia aquí en la iglesia. No leen la Biblia en su casa. Son como aquellos niñitos. Imagínense el pequeñito aquí en la casa. Está él en la casa, en la cocina. Y en la cocina está llena de comidas enlatadas. ¿Qué va a pasar? Si no viene un adulto y abre esas comidas enlatadas, él va a morirse de hambre. Así a veces nosotros tenemos 10 Biblias en la casa, pero si no viene un adulto espiritual y viene, mira, voy a enseñarte la Biblia, se muere de hambre la persona porque no sabe agarrar una Biblia y leerla, no sabe agarrar una Biblia y estudiar la palabra de Dios, no tiene el hábito de estudiar la palabra de Dios, no entiende la palabra de Dios. Yo cuando empecé mi caminar con Cristo, queridos, yo leía súper mal. Pero tenía hambre de Dios. Y la escritura dice en el Salmo 19, verso 7, que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Dios quiere hacerte sabio. Dios quiere darte sabiduría, pero ¿cómo va a venir la sabiduría? Por la palabra de Dios. Salmo 119, verso 98, dice la escritura: soy más sabio que mis enemigos, porque medito en tu palabra. Verso 99, soy más sabio que mis maestros, porque medito en tu palabra. Verso 100, soy más sabio que los ancianos, porque medito en tu palabra. Mire, Él es más sabio que los enemigos, que sus enseñadores y que los ancianos, porque medita en la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros meditemos en su palabra. Que crezcamos, amemos la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Queridos,
Yo estuve, antes de estar predicando, estaba orando al Señor. Señor, ¿qué quieres que hable? Amén. Usa mi vida, Señor. Yo tengo muchos mensajes listos, pero yo estaba abierto al Señor que me guiara a lo que Él quisiera que yo hablara aquí con ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y yo estoy dando libertad al Señor a que hable. Señor. Gloria a Dios. Nosotros debemos dar libertad al Espíritu Santo. Señor. Y si el Señor está hablando estas palabras en esta noche es porque Él te ama. Amén. Él quiere traernos cada vez más y formar cada vez más a Jesús dentro de nosotros. Él quiere sacarnos de toda y cualquier tiniebla que posiblemente haya en nuestras vidas o cualquier peso que nos esté impidiendo de servir mejor a Dios. Fíjese, la semilla que cayó entre piedras, ella no tenía profundidad. ¿Está usted teniendo profundidad con la palabra de Dios en su vida? La semilla que cayó entre espinos, ¿qué pasó con ella? La que cayó entre espinos fue sofocada y no pudo dar frutos. Y en la explicación, ¿usted sabe lo que significa los espinos? Los espinos, mire, es una persona que recibió la palabra de Dios, pero permitió que los espinos crecieran. ¿Qué significan los espinos? Los placeres de esta vida y la ilusión de las riquezas. Mire lo que significan los espinos: placeres de esta vida, ilusión de las riquezas. Si usted empieza a dar lugar a los placeres de esta vida, usted va a ver cómo usted no va a conseguir hablar de Jesús, porque el pecado cierra la boca. Pero cuando usted se baña, usted canta ¿verdad? ¿Quieren escuchar más? Compren el CD. Ahí usted se baña, usted canta. Cuando usted está en pecado, usted queda callado, pero cuando usted se lava en la sangre de Jesucristo, usted va a hablar de Jesús a las personas. Y en esta noche es tiempo de que nosotros podamos lavarnos en la sangre de nuestro Señor para ser instrumentos de Él allá afuera. El mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. Que su identidad como hijo de Dios cada vez crezca más, que Cristo crezca cada vez más en ustedes. Un hijo de Dios tiene el ADN de Dios, tiene un comportamiento. Fíjese, espinos, ¿cuáles son los espinos? Placeres de esta vida, ilusión de riquezas. Entonces, si usted está viendo que usted no está consiguiendo hablar de Jesús porque está siendo tentado, porque está dando lugar a su carne, es tiempo de que usted se pare y le diga a esa tentación: tentación, me has vencido, me has engañado por mucho tiempo, pero yo ya no voy a dejar con que tú continúes engañándome. Señor, perdóname, Señor, por permitir con que haya esa carnalidad en mi vida. Renuncio a esa carnalidad, renuncio a todas esas cosas que me impiden de dar frutos para ti, y yo voy a ser una persona que sí vaya a dar fruto y muchos frutos para ti. Amén. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Vamos a dar muchos frutos para el Señor, y frutos de calidad, buenos frutos para el Señor. Y el secreto para que nosotros demos frutos para el Señor, querido, ir discerniendo cosas que están tratando de con que la palabra de Dios sea ahí quedada solo para nosotros, y nosotros no demos fruto. Ay, qué vergüenza de andar con la Biblia. ¿Por qué tiene vergüenza de andar con la Biblia? ¿Por qué tiene vergüenza de andar con la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque hay espinos en la vida de la persona. Hay espinos en la vida de la persona que están sofocando la palabra. Y en Marcos 8:38 Jesucristo dijo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación de adúlteros y pecadores, yo me avergonzaré de esa persona delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Imagínense qué fuerte. La palabra de Dios, queridos, tiene que ser algo que esté en nuestra vida, al punto de que ella pueda correr y ser glorificada, como decía el apóstol Pablo: oren para que Dios me abra puerta para llevar la palabra, para que ella corra y sea glorificada. La palabra debe correr en su vida, debe correr en su corazón, y no que usted permita con que los placeres de esta vida, la ilusión de las riquezas, sofoquen la palabra de Dios, y usted, por querer tener un placer, queda callado y no habla de Cristo. Arrepiéntase y dígale: Señor, perdóname, porque tú quisieras usarme mucho más, pero yo he dado lugar a la carne, he dado lugar a las cosas de este mundo que me han cerrado mi boca. Pero Dios, yo no quiero más
permitir con que estos espinos me callen. Yo, Señor, me arrepiento y voy a ser un instrumento en tus manos. 2 Timoteo capítulo 2 verso 20, el apóstol Pablo dice que en una casa grande hay vasos de oro y de plata, y vasos de madera y vasos de barro. Mire, vasos de oro y de plata significa personas con mucha capacidad, pero también hay personas con poca capacidad, madera y barro. Y él dice, pero cualquiera que se limpie será un vaso útil para el Señor. Mire lo que el Señor está esperando de usted, solo que usted se limpie. ¿Quiere que Dios use tu vida? Límpiate. Límpiate. Empieza a decirle, Señor, yo me arrepiento, yo quiero arreglar mis cuentas contigo, no quiero tener ninguna tinieblas en mi vida. Jesucristo, tú eres el Señor de mi vida, tú eres la autoridad máxima de mi vida, tú eres el que das la última palabra en mi vida, tú eres mi rey, no es mi ego, mi yo, el rey, no, tú eres el rey, yo te entrego todo lo que soy, tú eres el rey de mi vida. No quiero tener tinieblas, quiero seguirte, andar en la luz, quiero andar como tú anduviste, quiero tener de verdad una comunión contigo. Quiero que la palabra no sea sofocada por las espinas. No quiero que la palabra quede superficial porque yo no le eche ganas en conocerte, en crecer en tu palabra. Amén. Póngase de pie. ¿Tiene usted el ADN de Dios en su vida? ¿Ha usted nacido de nuevo? ¿Quién es usted cuando nadie le ve? Cuando nadie le ve, ¿qué hace usted? ¿Está viviendo con máscaras? ¿Está viviendo con hipocresía? El Señor le conoce y el Señor le ama. Y nadie le ama más que el Señor. Aún con todas sus fallas, con sus errores, el Señor le ama y quiere darle a usted una nueva vida. Quiere hacerle a usted una nueva persona. Quiere darle a usted la seguridad de la salvación de su alma. Mire cómo Dios le ama, que me ha permitido venir de tan lejos para darle a ustedes este mensaje. No es coincidencia que hoy esté aquí. Estaba en los planos de Dios que estuviera aquí. Yo no tenía planeado hablar esto que estoy hablando, pero el Señor sí tenía. El Señor sí tenía que usted pudiera escuchar eso. Las naciones, nuestro barrio, nuestra vecindad está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Son los que tienen el ADN de Dios. Son los que han permitido con que esta semilla incorruptible crezca en sus corazones y que Cristo sea formado en sus vidas, que no tienen compromiso con el pecado, que aborrecen el pecado y aman lo que Dios ama. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Si hay alguien en esta noche que le gustaría de decir al Señor: Jesucristo, necesito que tú cambies mi vida. Jesucristo, necesito que tú entres en mi corazón. Jesucristo, necesito que tú me hagas una nueva criatura. Que tú entres en mi vida y me hagas un hijo de Dios, una hija de Dios. No quiero tener tinieblas en mi vida, por lo contrario, quiero tener tu ADN en mi vida. Quiero que tu palabra pueda entrar en mi corazón y yo quiero tenerte como mi Señor. Si usted quiere en esta noche entregar su vida a Cristo, puede que usted haya venido en esta noche aquí por primera vez o segunda vez, o a lo mejor usted ha venido ya varias veces en este lugar, pero usted no tiene la seguridad de la salvación de su alma. Usted no tiene la seguridad de que si usted muere hoy, usted va a ir al cielo. Cristo quiere darle esa seguridad. Cristo quiere darle a usted la vida eterna, la salvación de su alma. ¿Cómo está su comportamiento? ¿Qué actitudes usted está teniendo? ¿Robando material en su trabajo? ¿Codiciando a la mujer de su prójimo? 10 horas mirando televisión pero ningún minuto para orar. ¿Cómo está su vida espiritual?
¿Será que usted nació de nuevo de verdad? ¿Será que usted nació de nuevo de verdad? La salvación es un regalo. Señor Jesús. Cuando se da un regalo, existe la responsabilidad del que da el regalo y existe la responsabilidad del que recibe el regalo. La responsabilidad del que da el regalo es dar lo mejor, es dar lo que la persona necesita. Y la responsabilidad del que recibe es aceptarlo, es cuidarla. Si la salvación es el regalo de Dios para ti, ¿cuál es tu responsabilidad? Es aceptarla. Usted tiene que recibir la salvación. Amén. Si usted en esta noche quiere recibir el regalo de la salvación, yo quiero orar por usted. Si hay alguien en esta noche que quiere decirle: Jesús, yo quiero que nazcas en mi corazón. Jesús, yo quiero que me des el regalo de la vida eterna. Yo quiero que usted haga una señal. La señal es que usted levante su mano, porque yo voy a orar por usted. Si usted quiere entregar su vida a Cristo en esta noche, levante su mano, porque voy a orar por usted. Rápidamente, levante su mano, porque el Señor te está llamando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mantén tu mano levantada. Mantén tu mano levantada. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él te va a hacer un hijo de Dios. Él te va a hacer una nueva criatura. Nicodemo era una persona muy sabia, pero no había nacido de nuevo. Felipe era un apóstol y no conocía a Jesucristo. Jesús le dice: tanto tiempo estoy con ustedes y no me conoces. No conocía a Jesucristo. Tenía tinieblas. Pero ellos quisieron que Jesús viniera a sus vidas. Si hay alguien más, hoy la Biblia dice: es el día de salvación, no mañana. Señoritas, jovencitos, ¿tienen ustedes la seguridad de la salvación de su alma? Si usted no tiene, levante su mano, porque hoy el Señor quiere darle a usted el perdón de los pecados. Hoy es día de salvación. Hoy no es día de condenación. Jesucristo quiere ser el Señor de su vida. Y no que nosotros hagamos nuestra voluntad, sino que Él sea el Señor, a que nosotros obedezcamos y le entreguemos por completo todo nuestro ser. ¿Está usted entregando? Levante su mano. El Señor va a salvarte. En el nombre de Jesús, el Señor va a transformarte. Si usted estaba lejos de los caminos de Dios y quieres volver a los caminos de Dios, levanta tu mano también. En el nombre de Jesús, el Señor te está llamando de regreso. Estabas lejos de los caminos del Señor y quieres volver. Ven al Señor. No quedes lejos. Lejos estás muerto espiritualmente. Yo quiero orar por ustedes que han levantado sus manos. ¿Me permiten? ¿Pueden venir aquí, por favor? Venga aquí. Pídale permiso a la persona. Venga aquí. Venga aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Hagan aquí, sí. Prostrémonos delante del Señor. Señor. Arrodillémonos delante del Señor. La Biblia dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Te doy la gloria y la honra, Señor. Con sus ojos cerrados, toda la iglesia. Aleluya, Señor. Te damos toda gloria y toda honra.